Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35. Dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hace unos días, yo creo que hará más o menos un mes y pico, con mi esposa nos compramos una cafetera de esas que tienen cápsula. Y la verdad que es maravillosa, es el mejor invento que puede existir en el planeta Tierra, es súper práctica. Y en cuestión de unos pocos segundos uno tiene cualquier variedad de café. Antes uno tenía que andar comprando el café, molerlo todo y después tener que calentarle el agua y demás. Y ahora en cuestión de unos 30, 40 segundos tiene preparado el café más rico del mundo. Sí, pero hoy no se trata de venderles una cafetera con cápsula, sino que la idea es tratar de reflexionar acerca de lo que leímos recién. El ser humano, nosotros, digo, en general, siempre buscamos la comodidad. Y entonces desarrollamos todo tipo de inventos para hacer cualquier tipo de cosa con el menor esfuerzo. Eso es lo que buscamos. A eso es lo que llamamos confort. Tratar de hacer todo con el mejor esfuerzo posible. Entonces antes, para hacer un café, quizá que me demoraba unos 10, 15 minutos, y ahora en 30 segundos ya lo puedo tener y tiene el mismo gusto. Volviendo al pasaje con el que iniciamos esta reflexión, tiene 3 personajes principales, ¿sí? Los apóstoles, los discípulos, Santiago y Juan, y también está Jesús. Santiago y Juan, para aquellos que nos están visitando, vamos a hacer un pequeño paréntesis, eran 2 de los 12 apóstoles y eran hermanos entre ellos. ¿Sí? Esto es algo que muchos de ustedes saben, pero no está de más aclararlo. Y eran pescadores, como lo era Pedro, como lo era Andrés. Pero ellos 2 tenían un mejor pasar económico, es lo que dice la Biblia. Y habían vivido 3 años súper intensos al lado de Jesús, al lado de su maestro. La Biblia nos cuenta que a los 4 pescadores los llamó casi al mismo tiempo y ellos dejaron absolutamente todo para poder seguir a Jesús a lo largo de esos 3 años. Y ellos 2 en particular, Santiago y Juan, junto con Pedro, pertenecían a un grupo mucho más íntimo. Si ustedes sabrán, los que han leído los evangelios, que ellos pertenecían como una especie de grupo mucho más íntimo al que Jesús a veces llamaba y los hacía participar de determinadas actividades que con el resto no compartía. O sea que ellos conocían mucho más en profundidad a Jesús, mucho más en profundidad a su maestro. Y también estos 2 hermanos, estos 2 personajes sobre los que estamos hablando, son a los que Jesús llama Boanerges, o sea, hijos del trueno, quiere decir, ¿sí? Porque tenían un carácter, ustedes sabrán, impulsivo, un carácter violento, y esto lo podemos repasar a lo largo de los evangelios. ¿Se acuerdan ustedes cuando los samaritanos no quieren recibir a Jesús? Ellos enseguida les dicen: Señor, hacé bajar fuego del cielo, descender fuego del cielo y que los consuma a todos. Y entonces en ese momento Jesús los apoda Boanerges, hijos del trueno, porque tenían este carácter tan impulsivo y tan violento en ese tiempo. Y en el pasaje que leímos, estamos por entrar a Jerusalén. Ellos están por entrar a Jerusalén. Van camino hacia donde se está esperando la cruz. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada celebramos la Pascua, ¿sí? Vivimos el tema de la Pascua, reflexionamos sobre la crucifixión y sobre la resurrección de nuestro Señor. Bueno, esto ocurre unos pocos días antes de ese momento tan importante.
Y Jesús, previamente a todo esto, les había anunciado a todos, a los discípulos, a los 12, 3 veces que iba a morir. Si ustedes repasan en los evangelios, 3 veces Jesús les dice que va a morir, que lo iban a condenar a muerte, pero que 3 días más tarde iba a resucitar. Y esto lo anuncia, como decíamos recién, en 3 oportunidades. Y ellos ahora estaban caminando lentamente hacia Jerusalén, hacia el punto clave de la historia, hacia el punto cero, podríamos decir, de la historia de la humanidad. ¿Sí? Nuestros años, en el año calendario que tenemos nosotros, arranca a partir de ese momento. Y uno podría imaginarse que todos en ese momento estaban sintonizados espiritualmente con Jesús, estaban sintonizados espiritualmente con su Maestro, porque lo que se venía era trascendental. Y uno puede imaginarse que después de haber compartido con Jesús 3 años, sabían exactamente qué era lo que se venía. Pero si uno avanza en la lectura y continúa leyendo, se va a dar cuenta de que no, de que esto no era así. Su mente y su corazón estaban en otro lado. Tiempo antes habían discutido entre todos los discípulos quién era el más importante. ¿Se acuerdan de esto? Habían discutido varias veces quién era el mayor, quién era el más importante de los 12, quién se iba a destacar por sobre el otro. Y ahora, Santiago y Juan, en el pasaje que leímos recién, aprovechando la cercanía que tenía con Jesús, le piden un lugar al lado suyo, uno a la derecha y otro a la izquierda en el trono, en el nuevo reino. Y acá podemos ver la actitud que los discípulos tenían. Y es interesante también observar cómo contesta Jesús a esta petición, a esta pregunta que le hacen los discípulos, y en particular cómo contesta Jesús al pedido de cualquier persona. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Es lo que dice él. Cuando se acerca y ellos le dicen, tenemos que pedirte algo, Señor. Bueno, ¿qué quieren que haga por ustedes? O sea que es un Dios que está dispuesto a escuchar. Estuvo dispuesto a escucharlos a ellos y también obviamente está dispuesto a escucharnos a todos nosotros que estamos acá en este lugar. Es un Dios que está atento a las necesidades de sus hijos. Bueno, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Ustedes vienen a pedirme algo? ¿Yo puedo hacerlo? Bueno, a ver, ¿qué quieren que haga por ustedes en este momento? Y en estos días estuve repasando varias veces este pasaje, pensando y reflexionando sobre lo que íbamos a charlar hoy, y pensaba principalmente, bueno, si está mal lo que pidieron estos 2 discípulos, lo que pidieron Santiago y Juan. Porque muchas veces los condenamos, ¿sí?, por esta actitud que ellos tuvieron, pero vamos a reflexionar seriamente si lo que hicieron ellos, este pedido que tuvieron, está mal, es incorrecto o no, o si es correcto lo que ellos plantean. Y luego de pensar y de reflexionar a lo largo de toda esta semana y de este tiempo que estuvimos preparando esta reflexión junto con el pastor, llegué a 2 conclusiones. En primer lugar, que ellos 2 con esto estaban demostrando que tenían fe. Con esta actitud que tenían, estaban demostrando esta cualidad espiritual, que tenían fe, que sabían que Jesús iba a gobernar en el reino de los cielos. Estaban convencidos de eso. No tenían mucha idea y mucha noción de qué se trataba esto del reino de los cielos, pero ellos estaban convencidos de que Jesús en algún momento se iba a sentar en el trono y por eso ellos querían compartir esos lugares al lado de él. Entonces la primera reflexión que hice al leer este pasaje es, bueno, ellos están demostrando de alguna manera que tienen fe en Jesús, que tienen fe en Cristo, que están seguros de que en algún momento Jesús se va a sentar en el trono celestial. Y en segundo lugar, y esto ya sería como la parte negativa de esta historia, ellos también demuestran sus ambiciones egoístas y materiales, sus ambiciones terrenales. ¿Por qué? Porque querían acomodarse en el reino de los cielos como se acomodarían en un reino terrenal. Ellos, por un lado, demostraban que tenían fe, que Cristo iba a reinar y que se iba a sentar en el trono, pero por otro lado, ellos querían estar sentados al lado de Cristo. ¿Sí? Querían estar uno en el lugar más alto que podían estar. Obviamente no podían estar en el trono mismo, pero sí podían sentarse uno al lado de cada lado de Jesús. Y entonces se querían de alguna manera acomodar terrenalmente. Esa era la ambición que ellos
tenían. Y yo pensaba, digo, si este episodio se hubiese desarrollado al principio del ministerio de Jesús, bueno, uno podría llegar a entenderlo, porque, bueno, recién estaban conociendo a Jesús, recién su vida espiritual estaba comenzando a movilizarse, y uno podría llegar a entenderlo. Pero resulta que ya habían pasado 3 años con Jesús. 3 años es un montón. Yo hice el polimodal en 3 años, o sea que mi secundaria duró 3 años. Entonces, 3 años es un montón de tiempo. Y ellos habían compartido 3 años súper intensos al lado de Jesús. Y en particular, ellos dos, junto con Pedro, mucho más íntimos, o sea que lo conocían mucho más en intimidad. Y nosotros en ese momento, si nos imaginamos un poco la situación, podemos hasta incluso meternos dentro de la cabeza del Señor Jesús y pensar qué era lo que Él pensaba en ese momento. Y yo creo que Él habrá pensado, bueno, yo estuve 3 años con ellos, les dediqué los últimos 3 años de mi vida acá en la tierra, trabajamos un montón y la realidad es que llegamos a casi el final y no entendieron nada. Me están pidiendo algo que es totalmente ilógico. Faltan unos pocos días y Jesús tenía toda esa atención de que faltan tan solo unos pocos días para ser entregado en la cruz y ellos solamente están pensando en acomodarse en un buen lugar. Estamos yendo camino a la cruz, ya no falta nada, faltan tan solo unos días y ellos solamente piensan en su honor personal. Y yo creo que el pensamiento de Jesús podría haber ido por ese lado, de quizás sentir cierta decepción, porque pasamos 3 años súper intensos y la verdad es que no entendieron absolutamente nada. Habían compartido un montón de situaciones, un montón de experiencias al lado de su maestro, pero su corazón todavía estaba en otro lugar. No estaba junto con su maestro. Y Jesús entonces continúa con la conversación y les pregunta entonces si están dispuestos a vivir la misma experiencia que Él va a vivir. ¿Sí? Recuerdan que habla acerca del vaso y del bautismo con el que Él iba a beber y a vivir. Y ellos responden inmediatamente, una sola palabra: podemos. Simple, sencillo, corto y concreto, bien contundente. ¿Ustedes están dispuestos a vivir la misma experiencia que yo voy a vivir dentro de poco tiempo? Podemos, exactamente. Así es lo que contestan ellos. Una sola palabra, muy simple y muy sencilla. Y ante la advertencia de Jesús sobre el sufrimiento que se venía, ellos contestan de alguna manera por simple impulso, casi sin pensar. Contestan una sola palabra, contestan podemos. Aún no tenían noción de lo que realmente iba a suceder unos pocos días más adelante. Estaban totalmente enceguecidos por sus propias ambiciones. Ellos de alguna manera no entendieron que seguir a Cristo es sinónimo de sufrimiento. Sí, porque nosotros podemos verlo todos los días, ¿sí? Que el mundo no quiere saber nada con Cristo. Cada vez menos. Uno cuando enciende la televisión, cuando agarra el teléfono, cuando prende la radio, cuando lee los diarios, cuando hace todo esto, se da cuenta que el mundo no quiere saber nada con Cristo, no quiere saber nada con los cristianos ni con todo el mensaje cristiano. Y vemos cómo cada día la sociedad avanza más y ataca los principios cristianos. Y esto lo vemos todos. Digo, hace unos años, hace unos 30, 40 años, quizás esto podría ser diferente. Pero en este último tiempo se ve cómo más y más se ataca los principios cristianos. Y todo esto, obviamente, lleva a los cristianos, a nosotros, a los seguidores de Cristo, al sufrimiento, ¿sí? Al padecimiento, porque recibimos permanentemente ataques de la sociedad para hacernos caer. Y no entendieron ellos, los discípulos, en ese momento, por lo menos hasta ese momento, que el único camino que lleva a la gloria es el camino de la cruz, el camino del sufrimiento, del padecimiento. Pero por otro lado, si uno se queda con esto simplemente, podría ser un mensaje de desaliento. ¿Sí? Y esto no se trata de ser un mensaje de desaliento, de que tenemos que sufrir, de que tenemos que padecer, porque la vida del cristiano es una vida de victoria.
Y esto lo sabemos todos, ¿sí? Porque Cristo es quien nos dio la victoria de una vez y para siempre en la cruz, y sobre esto hablábamos la semana pasada. Pero todo esto no nos exime de sufrir a causa de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del famoso pare de sufrir con el que nos venden un evangelio que en realidad no existe? Bueno, nosotros sabemos que esto no es así. De que si somos cristianos, seguramente vamos a pasar por un montón de dificultades. Y cada vez esto va a ser mucho más difícil y más complicado. La respuesta de Santiago y de Juan es generada simplemente por el impulso. Podemos. Obvio, Señor, que podemos. Yo me imagino que lo habrán dicho de esta manera. Obvio. ¿Cómo no vamos a poder? Si ya estuvimos 3 años compartiendo con vos. Sin pensarlo mucho. Es querer llegar de alguna manera a lo más alto posible, a como dé lugar. Sin importar cómo, yo quiero llegar y sentarme al lado del trono de Cristo. Y en el fondo de todo, obviamente, se esconde la soberbia. Ellos, de alguna manera, se sentían mucho más capaces que los otros 10 apóstoles, que los otros 10 discípulos. Consideraban que su lugar correcto dentro del reino de los cielos era uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y el resto que estuvieran más abajo. Ellos tenían que estar ahí nomás cerca del trono del Señor. Y nosotros muchas veces nos creemos más capaces de lo que realmente somos. Esto creo que nos pasa a todos. Entonces muchas veces sumamos trabajos, sumamos actividades, no delegamos porque pensamos que nadie va a hacer el trabajo como lo hago yo. Como lo hago yo, nadie. Y eso creo que es algo que nos pasa a muchos. Y después cuando vemos que el otro se equivoca, lo criticamos con dureza, porque esto lo tendría que haber hecho de esta manera, o esto lo tendría que haber hecho de la otra manera, y criticamos con dureza cuando vemos que el otro comete un error. Y entonces tomamos decisiones impulsivas, sin pensar si vamos a estar a la altura, sin analizar las consecuencias de estas decisiones impulsivas que tomamos, y principalmente sin meditar si es lo que Dios quiere para mi vida o no. Esto es algo, cuando pensaba en este pasaje, pensaba mucho en esto que voy a mencionar ahora. Es algo que se ve mucho cuando se llama a una persona en particular para que sirva en algún área de la iglesia. Generalmente esta persona a la que es llamada quiere contestar inmediatamente, quiere decir, sí, obvio, cuenten conmigo, por supuesto, estoy disponible, estoy dispuesto a servir. Y entonces la persona encargada le dice, no, bueno, pará, tomate unos días. Tómate una semana, tómate algunos días para poder pensar, para poder responder. No me contestes ya. Tómate algunos días para pensarlo. Principalmente para consultarlo con Dios. Para analizar si vas a tener el tiempo necesario o no. Porque quizás estás muy ocupado y no podés hacerlo y no podés dedicarle el tiempo que realmente tenés que dedicarle. Y para pensar si estás dispuesto a dejar cosas de lado por el servicio. Y esto es algo que se ve en general cuando uno convoca a una persona para el servicio dentro de la iglesia. Muchas veces el impulso y la soberbia, como les pasó a los discípulos, nos llevan a tomar decisiones apresuradas. Y siempre este tipo de decisiones apresuradas son equivocadas, porque no fueron consultadas con Dios, porque nacen de un impulso, nacen de un sentimiento. Y el sentimiento es pasajero. Hoy siento esto, entonces voy para este lado, mañana siento lo otro y voy para el otro lado, y son cosas contradictorias. Entonces tenemos que entender que cuando tomamos este tipo de decisiones, seguro nos estamos equivocando, porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Es muy fácil decir, como dijeron los discípulos, podemos. No cuesta nada, son apenas algunas letras, es una sola palabra, se dice muy fácil. Lo realmente difícil es demostrar ese podemos en la práctica. Y entonces Cristo nos ubica en el lugar exacto en que tenemos que estar. Nos hace darnos cuenta de que no somos perfectos, de que solos no podemos. Y nos advierte de las dificultades que vamos a tener más adelante en el servicio. Hay un término muy popular para referirse a esto que creo que la mayoría de ustedes conocen, que es el término vende humo. En general yo lo escuché mucho en el ambiente del fútbol, a mí me gusta el fútbol y por eso lo escuché, pero se escucha en otros ambientes también. Para los que nunca escucharon este término vende humo, voy a tratar de leer una pequeña reseña sobre qué se trata.
Y esto se aplica en general a personas que exhiben o que muestran cualidades que en realidad no tienen, pero basándose en un lindo discurso, ¿sí? En sus dotes verbales. Significa que se ofrece un producto que quizá no tiene nada de valor o muy poco valor, como por ejemplo el humo, que no vale nada, pero yo por medio de un lindo discurso lo armo y lo vendo como si tuviera mucho valor. Y hoy muchos cristianos venden humo. Expresan ser algo que realmente no son. Por medio de un discurso muy lindo y muy bonito, nos hacen creer que son más espirituales de lo que realmente son. Y su soberbia los lleva a creerse mejor que los demás. Y esto lo podemos ver en cualquier ámbito de nuestra vida. Y este tipo de cristianos, enceguecidos en su soberbia, están todo el tiempo también señalando con el dedo, permanentemente. Esto se tendría que haber hecho de determinada manera, esto yo lo podría haber hecho de la otra manera, esto es así, acá te equivocaste. Permanentemente marcando con el dedo qué es lo que se tendría que haber hecho. Y Jesús los para a los dos discípulos y les dice, de manera porteña, ¿no? Pensando de manera porteña, ustedes me están vendiendo humo. Me quieren hacer creer que son más fuertes de lo que realmente son. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es apresado, días más tarde, todos huyeron. Entonces ese podemos, Señor, estar al lado tuyo, quedó en el olvido. Se fueron con el viento, como todas las palabras. Finalmente ellos iban a beber de ese trago amargo mucho más adelante, pero en ese momento no estaban preparados para vivirlo y para hacerlo. Santiago fue mandado a ejecutar, recuerdan ustedes, por Herodes Agripa, algunos años después, y Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos durante varios años. O sea que finalmente ellos pudieron cumplir con esto. Pero en ese momento no estaban preparados para beber de ese vaso, para pasar por esa experiencia. Los demostraron poquitos días después, cuando Jesús es apresado, huyeron todos. Ellos no entendieron que Dios busca siervos que reconozcan sus debilidades y que los sirvan con humildad. Dios busca también en nosotros siervos, que seamos siervos, que reconozcamos principalmente nuestras debilidades y que entonces sí los sirvamos con humildad. Avanzando con la historia, así con lo que leímos recién, con este relato, ante el pedido de sus discípulos, Jesús les contesta simple y sencillo que a él no le corresponde asignar estos lugares. El problema fue, si ustedes avanzan en la lectura sobre lo que estuvimos leyendo recién, cuando se enteraron el resto de los discípulos sobre el planteo que habían hecho Santiago y Juan. Yo me imagino el tremendo enojo que habrán tenido los otros 10 cuando se enteraron. Yo me imagino esa situación de tensión entre los 12, de ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Se volvieron locos ustedes? Y yo pensaba, mientras releía y releía este pasaje, bueno, ¿por qué reaccionaron así? Tenían una visión espiritual mucho más profunda y mucho más elevada. Entendían que Santiago y Juan estaban equivocados en lo que pedían. Los condenaban por haber hecho una petición realmente poco espiritual y sumamente terrenal. Y llegué a la conclusión de que no lo hicieron por esto. Ellos se indignaron porque querían esos lugares para ellos. ¿Sí? Y estos dos les habían ganado de mano. Les habían ido a pedir antes ese lugar que ellos querían para ellos mismos. Ellos se querían sentar a la derecha de Jesús en el reino de los cielos. O sea que la actitud espiritual de los demás discípulos, de los otros 10, no era mejor que la de Santiago y Juan. Era exactamente la misma. Jesús estaba rodeado de 12 hombres que solamente buscaban ser mejor que el otro, sobresalir por sobre el otro, ocupar un lugar más importante, que el otro quedara abajo, yo ser el más importante. En definitiva, Jesús estaba rodeado de personas comunes y corrientes como nosotros, ni más ni menos. Sin embargo, Jesús, en lugar de enojarse, en vez de enojarse, los separa a los 12, los toma a los 12 y les habla con mucho amor. Él sabía que en ese momento necesitaban ser corregidos, porque la relación entre ellos se iba a comenzar a resquebrajar. ¿Sí? Ya habían discutido sobre quién era el más importante. Ahora Santiago y Juan le piden a
Jesús sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Los otros se enojan. La situación estaba muy tensa entre ellos. Entonces Jesús sabía que necesitaba intervenir para calmar las aguas. Y entonces ahí van a recibir una gran enseñanza de Jesús. Jesús les explica entonces cómo se maneja el mundo. Así que quien quiere gobernar se impone por la fuerza y con dureza ante el otro. Cada uno lucha entonces por trepar posiciones. Y esto pasaba hace 2000 años en tiempos de Jesús y también pasa hoy. Y en un montón de ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro trabajo. Personas que hacen lo que sea para escalar dentro de una empresa. Y si me tienen que pisar la cabeza para poder subir, lo van a hacer. Me van a pisar la cabeza para poder subir. Lo vemos incluso también en nuestros políticos, que venden hasta su dignidad para llegar a los puestos de poder. Lo vemos permanentemente. Y cuando alcanzan esos puestos de poder, se olvidan del pueblo. Lo vemos también tristemente, y un ejemplo súper actual, en la invasión rusa en Ucrania, y vemos cómo un poderoso busca imponerse por la fuerza ante el más débil. Lo vemos permanentemente en todos los ámbitos de nuestra vida, cómo el poderoso busca imponerse siempre por la fuerza. El mundo corrupto se maneja así, dice Jesús y lo explica acá. La grandeza se demuestra en quién es más fuerte, en quién puede pisar más cabezas por imponerse. Lo vemos siempre, lo vemos todos los días. Y Jesús también dice, bueno, a mí no me importa cómo se manejan los reinos terrenales. El reino de los cielos es diferente, porque la grandeza consiste en el reino de los cielos en entregarse uno mismo, no en pisarlo al otro, no en dejarlo atrás, sino todo lo contrario, entregarnos a nosotros mismos, en dejar nuestras ambiciones de lado y servir al otro, porque ser grande y tener grandeza significa amar, ni más ni menos. La grandeza no consiste en reducir al otro a mi servicio por medio de la fuerza, sino en reducirme a mí mismo al servicio de los demás. La grandeza para un cristiano no consiste en reducir al otro a mi servicio, sino en reducirme a mí mismo al servicio de los demás. Cambia totalmente la ecuación de cómo plantea el mundo esta situación. Días más tarde, y ya para ir culminando, días más tarde Jesús va a lavarles los pies a los discípulos. El pastor hace unas pocas semanas estuvo hablando sobre este pasaje, que no es casualidad que lo explique Juan y que sea Juan quien relate esta historia. Porque Jesús era un excelente maestro. Todo lo que él enseña, primero uno lo ve reflejado en su vida, como tiene que ser un buen maestro, que predica con el ejemplo. Él dice, yo vine para servir. No vine para vivir en un palacio, aunque podría hacerlo, pero no vine para eso. Vine para dar mi vida por ustedes, algo sumamente importante y trascendental. Pero también vine para hacer algo tan simple y tan bajo como lavarles los pies. La vida cristiana se basa en el amor. Y el amor se demuestra en acción permanentemente. Y Jesús llegó a lo máximo de ese amor a través de la cruz. Y a veces nosotros pensamos que hay cosas que no están a nuestra altura. Digo, ¿quién de nosotros acá hoy le lavaría los pies a otro, a un par, a un hermano? Creo que nadie, ¿no? Todos, por el contrario, más bien nos acercaríamos a Jesús y le pediríamos un lugar cerca de su trono, uno al lado, a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús nos dice, no. Si buscan la gloria personal, se equivocaron. Este no es el camino para ustedes. Acá se trata de arremangarse la camisa y servir, señores. No se trata de buscar la gloria personal. Y como decíamos recién, que Jesús es un excelente maestro, nos dejó su ejemplo. Y nos dejó este versículo 45 con el que cerramos la lectura de hoy, que sería una especie de resumen perfecto de cuál es la misión de Cristo, cuál fue la misión de Cristo cuando estuvo en la tierra. Si un día una persona nos pregunta, bueno, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Podríamos leerle este versículo 45 y ahí está resumido perfectamente. Y lo voy a releer. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él mismo, siendo Dios, se humilló y bajó hasta lo más profundo, ¿cómo puedo negarme yo a imitarlo?
Si Él, siendo Dios, bajó hasta la tierra y se humilló hasta lo más profundo, ¿cómo me voy a negar yo a imitar al Señor? Y Jesús lo hizo por amor, básicamente por amor a nosotros, porque sabía que estábamos perdidos, porque sabía que estábamos muertos. Y ese amor tiene que reflejarse cada día de nuestra vida en nosotros. Busquemos nosotros todos los días que el amor de Cristo se refleje en nuestra vida y que sea de bendición para las personas que nos rodean. Esto es algo que a veces nos cuesta mucho, porque entramos en la vorágine del trabajo, del estudio y de los problemas que tenemos y nos olvidamos de que esa es nuestra verdadera misión, ser de bendición para las personas que están alrededor nuestro. Jesús, como decíamos hace un rato, llamó a 12 personas comunes y corrientes, que como mencionaba el pastor hace unas semanas atrás, eran completamente diferentes uno del otro y tenían un montón de errores y se equivocaron un montón de veces. Sin embargo, con ellos cambió el mundo, cambió la historia de la humanidad, simplemente porque ellos se comprometieron con su Señor. Y hoy puede pasar exactamente lo mismo, depende de nuestro compromiso. Nosotros fuimos llamados para servir, no para quedarnos cómodos. Ese es nuestro compromiso, el del servicio, permanentemente. Cristo entonces nos llama para salir de la comodidad. Que nuestra ambición cada día no sea quedarnos sentados cerca del trono de Cristo, muy tranquilos, y estamos acá muy tranquilos, sino que nuestra ambición sea poder seguir a Dios permanentemente y servirlo, y seguir el ejemplo que Jesús nos marcó, y entregar, en definitiva, nuestra vida para el servicio, en todo momento y lugar. El servicio no quiere decir dentro de la iglesia. Nuestro principal servicio está fuera de la iglesia. Está el lunes cuando vamos a nuestro trabajo, está el lunes cuando vamos a la facultad, cuando vamos al colegio, cuando estamos en el barrio, cuando vamos a hacer las compras. Ahí está el verdadero servicio y el verdadero compromiso que debemos tener. Que el sentido, hermanos, de todos nosotros, que el sentido de nuestra vida sea servir fielmente a nuestro Dios todos los días, en todo momento, en el lugar en donde estemos. Nos ponemos de pie.